Doctor Maxon, un gusto para mí cederle la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar la charla. La charla le puse este nombre, fracturas de acetábulo, unas perlas para un buen enfoque, porque voy a tratar de, en el tiempo que tenemos acá, de llevar, como dar puntos clave y tocar puntos clave en el manejo de estos pacientes. Entonces, comencemos. Primero vamos a ver y analizar esta radiografía con esta tomografía que tenemos a la derecha. Esta radiografía es cortesía del doctor Carmona, un paciente masculino joven con un trauma por un accidente de tránsito, un trauma severo, incluyendo una fractura del acetábulo. Dejémosla ahí y más adelante vamos a ir resolviendo con la charla esta fractura. Entonces, estos son los objetivos. Vamos a comenzar a hablar un poco de una introducción, vamos a dar una introducción a lo que es el acetábulo, la anatomía de él. Vamos a hablar sobre el diagnóstico, nos vamos a enfocar bastante en las imágenes diagnósticas y en la clasificación descrita por Le Tournelle. En aspectos clave para el tratamiento vamos a hablar de las indicaciones quirúrgicas, abordajes quirúrgicos, con qué fijamos la pelvis, manejo en pacientes añosos, que es un poco controvertido, y complicaciones que fueron descritas, vamos a hablarlas un poco. Entonces, en cuanto a la introducción, tenemos que este tipo de fracturas son fracturas articulares, son fracturas extremadamente complejas y se presentan alrededor de 3 por cada 100.000 pacientes anual. Tiene una distribución bimodal, como casi todas las fracturas del cuerpo humano, pues en jóvenes tienden a ser traumas de muy alta energía, y en ancianos tienden a ser traumas de baja energía, y en este grupo etario de pacientes tiene alrededor de 8.1 a un 25% de mortalidad al año, similar al de las fracturas de cadera que no son tratadas. Entonces, esto se vuelve una cuestión bastante importante. El patrón de fractura depende mucho de, como vemos en esta imagen, el vector de la fuerza hacia donde se dirija la cabeza del fémur mientras que esté durante el trauma. La edad, porque en pacientes jóvenes el trauma es mucho mayor, el paciente anciano tiende a tener diferentes patrones de fractura, incluso se pueden hasta salir de la clasificación normal que vamos a ver más adelante. Entonces, así como vemos acá, si la cabeza se está orientando en rotación externa y más hacia anterior, vamos a tener una fractura por lo general de la pared anterior y de la columna anterior, y vamos a ver muy afectada la lámina cuadrilátera. Mientras que si la cabeza se va hacia más rotación interna y en flexión, vamos a ver afectada la pared posterior, y probablemente nos vamos a encontrar frente a una luxación de la cadera además. Condiciones asociadas al trauma en miembros inferiores, un 36%, parálisis del nervio periférico durante el trauma en 13%, trauma en columna un 4% y politraumas asociados. Entonces, en cuanto a la anatomía, es importante reconocer o saber que el acetábulo es una superficie articular que se encuentra inmiscuida en el hueso innominado, en el hueso de la pelvis, que está formado por 3 huesos principalmente, que es el ilíaco, el pubis y el isquium. Estos 3 huesos van a formar 2 columnas que son la base de sustentación de ese orificio o de ese hueco que es el acetábulo, que tiene la superficie articular. Es importante reconocer la columna anterior, que está formado por parte del ilíaco junto con la extensión hacia el pubis, mientras que la parte o la columna posterior está conformado, va desde la escotadura ciática mayor hacia la tuberosidad isquiática. Esas 2 columnas, como vemos en la imagen de abajo, van a confluir en la superficie o en el domo, o en la parte supracetabular y en el domo del acetábulo. Por eso es que este punto de acá es el punto que uno tiene que buscar en todas las imágenes para determinar realmente hacia dónde o cuál es el patrón de fractura principal, porque es el sitio donde va a recibir mayormente la carga del acetábulo. Otra estructura importantísima es lo que mencioné previamente, que es la lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera
está entre las dos columnas y es una estructura que actúa como un restrictor posterior o un restrictor medial, perdón, de la cabeza femoral. Aquí vemos un ejemplo de lo que estábamos hablando, de que supraacetabular, casi llegando a la escotadura ciática, confluyen las dos columnas junto con las trabéculas que ellas tienen. Y aquí vemos el ejemplo de cómo se transmite la carga desde este punto y por qué este punto el que uno va a tener en cuenta mayormente. Además de la anatomía ósea y de las trabéculas y de todo el mecanismo, la biomecánica de cómo se produce una fractura de estas, hay que tener en cuenta para resolverla o para el enfoque del paciente que tenemos muchas estructuras nobles que pasan por allí, por esta zona. Incluso para el abordaje, para los abordajes quirúrgicos, para resolver al paciente, tenemos que tener mucho en cuenta esto. Entonces tenemos las estructuras neurovasculares más importantes, el nervio femoral, el nervio femorocutáneo, las estructuras de los vasos ilíacos, que después se convierten en vasos femorales, las estructuras del trayecto o el trayecto inguinal, por ejemplo, el cordón espermático en los hombres, el ligamento redondo en las mujeres, y la corona mortis que se encuentra más adentro en la pelvis. Pues la vejiga y los músculos que se encuentran acá del iliopsoas. El diagnóstico, pues es muy claro que un paciente politraumatizado debemos sospechar entre todos los traumas que tienen un trauma de pelvis. Entonces, estos pacientes requieren los estudios pertinentes para esto y lo más importante para llegar a un diagnóstico adecuado, lo que más quiero resaltar en esta charla son las imágenes diagnósticas. Tenemos básicamente dos modalidades para enfocar a este paciente, la radiografía simple y la tomografía. Y en la tomografía, pues los cortes y la reconstrucción tridimensional. Vamos a enfocarnos en esta imagen de la radiografía simple y lo primero que vamos a ver son las 6 líneas descritas por el doctor Émile Letournel en 1964 y el doctor Judet. Entonces comenzamos por la primera línea que va desde la escotadura ciática mayor hacia el pubis y la conocemos como la línea iliopectínea. Esta línea representa la columna anterior del acetábulo. Luego nos vamos con la línea que está en rojo, que es una línea que va desde la escotadura ciática mayor hacia el borde lateral o el borde más externo del agujero obturador, pasando por el isquion, que es la representativa de la columna posterior. Es la línea ilioisquiática. La gota de lágrimas siempre tenemos que verla, el domo del acetábulo y las dos cejas. La ceja anterior, que está siempre más medial, y la ceja posterior, en la radiografía AP, claro. Además de la radiografía AP, tenemos que tomar siempre, para estos pacientes, es algo muy necesario tomar las radiografías oblicuas. En las radiografías oblicuas tenemos dos modalidades, que es la oblicua obturatriz y la oblicua alar. Estas radiografías se toman moviendo al paciente, no moviendo el rayo. El rayo siempre va a entrar perpendicular al foco de fractura. Si queremos tomar una oblicua obturatriz, giramos al paciente 45 grados hacia el lado no afectado y le tomamos una radiografía perpendicular al lado afectado, como vemos en la imagen, y al contrario, 45 grados hacia el lado afectado y tomamos una radiografía perpendicular al lado afectado que está sobre la camilla. Esto es lo que vamos a ver o vamos a encontrar en una oblicua obturatriz. Así se va a ver. Primero que tenemos que evaluar es el agujero obturador. Siempre tiene que estar redondo y tiene que ser muy visible en esta radiografía para tener una buena proyección. Segundo, debemos evaluar la columna anterior, la columna posterior no se va a evaluar en esta proyección, y la pared posterior. Esas son las dos estructuras que vamos a evaluar, como vemos aquí en la imagen tomográfica mostrando esta proyección. Y la oblicua alar, siempre tenemos que ver toda la forma o la posición del alerón ilíaco. Debemos verlo completamente en esta proyección para decir que está bien tomada. Vemos en esta proyección la columna posterior, que es la que estoy señalando, y la ceja anterior. Esas son las dos estructuras que vamos a ver. La tomografía, ya entrando a la tomografía como tal, vamos a decir que es el gol estándar de diagnóstico de estos pacientes, y lo tengo interrogado porque
Hay artículos como este que ven referenciado acá abajo del doctor Stacy en el 2018 que habla sobre las imágenes radiográficas y cómo evaluar a un paciente con fractura de acetábulo por medio de imágenes radiográficas. Ellos hablan de la tomografía diciendo que la tomografía es muy útil, pero que un ortopedista con experiencia en manejo de pelvis y acetábulo puede tomar todas las decisiones pertinentes con el paciente con unas radiografías bien tomadas con las 3 proyecciones que vimos previamente. Sin embargo, ellos dicen que los ortopedistas nuevos, para los ortopedistas nuevos, incluso para nosotros los residentes, es mucho más fácil entender estas fracturas y comprender la patogénesis o toda la estructura de la fractura por medio de tomografías pues, con reconstrucción tridimensional. ¿Qué debemos ver o en qué nos ayuda la tomografía? Es que define el tamaño y orientación del trazo de la fractura realmente. La impactación marginal, que es algo muy importante, el gap articular y los cuerpos libres óseos después de una reducción de una fractura, de una luxación de cadera. Entonces, en las tomografías, lo primero o lo que debemos ver siempre son las tomografías axiales, desde toda la articulación sacroiliaca, bajando, pasando por el domo supracetabular y buscando esta imagen, que son la imagen de las paredes del acetábulo. Entonces aquí vemos que las paredes se ven triangulares siempre, y al momento de que ocurre una fractura, pues podemos evaluarla muy claramente y podemos evaluar incluso cuánto de la pared está afectada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre hay que evaluar el domo supracetabular o la parte supraacetabular. Cuando tenemos una tomografía axial, los patrones de fractura o hacia dónde van dirigidos o la horizontalidad o la verticalidad de las líneas nos pueden indicar o nos indican qué tipo de fractura es. Por ejemplo, si la fractura está hacia anterior o hacia posterior con un patrón más oblicuo, como esta que vemos en la figura A, es una fractura probablemente de la ceja o es una fractura de la ceja o de la pared posterior. Si nosotros vemos un trazo que va totalmente vertical o ligeramente oblicuo en toda la mitad del acetábulo o en toda la mitad del domo del acetábulo, eso es un trazo que nos indica más para una fractura transversa. Y el trazo que va horizontal, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior, nos hace pensar o nos dice que hay una fractura de una columna o de ambas columnas, ya sea cuántos trazos hayan en el momento. Quizá esto es una de las cosas más importantes o los aportes más importantes del doctor Letournel. El doctor Judet y Letournel eran ortopedistas que en el 1964 comenzaron a estudiar las fracturas de acetábulo y comenzaron a ver cómo se producían, cuáles eran los patrones, cuáles eran las fracturas más frecuentes. Y en el 1980 quizá nos dio el doctor Émile Letournel el aporte más grande en cuanto a las fracturas de acetábulo, que fue la clasificación y el manejo. En sus estudios comenzó a ver diferentes patrones de fractura. Eran 5 patrones simples o 5 patrones elementales que él llamó en su época y 5 patrones complejos o combinados. Entonces, el primer patrón es el patrón de la pared posterior. La pared posterior es la veía con una oblicuo obturatriz que se ve muy claramente el patrón de fractura cómo va, y en la tomografía pues podemos ver lo que les estaba diciendo, que eran los triángulos estos perdidos de las paredes y el volumen o el porcentaje del desplazamiento de esto. La pared anterior pues la vemos incluso asociada con fracturas de la lámina cuadrilátera, y las podemos ver en tomografías o en las proyecciones alares. Las fracturas de columna posterior, vemos las líneas perdidas, las que estaban mencionando previamente, y vemos cómo en la tomografía hay un trazo de fractura horizontal en el corte axial que nos indica que es una fractura netamente de la columna. Y la columna anterior nos los podemos identificar, como vemos aquí en la tomografía, con un trazo de fractura horizontal más hacia anterior en el corte axial. Y en los cortes de tomografías tridimensionales, las fracturas de columna anterior están más asociadas a fracturas que se extienden hacia el alerón ilíaco. Y la fractura transversa, que es el quinto patrón elemental,
que lo podemos ver, es uno de los más frecuentes y lo podemos ver en las radiografías o en las tomografías, como la vemos acá. Y en el corte axial, como lo dije previamente, es un trazo longitudinal o un trazo vertical. Aquí vienen los patrones combinados, que son, por ejemplo, las fracturas de ambas columnas. En esta fractura sí hay que ver una característica muy importante en la oblicuo obturatriz, o un signo, que es el signo del SFUR o de la espuela. Este que vemos acá, que estoy señalando, que es cuando hay fractura de las dos columnas, todo el bloque se medializa, mientras que el alerón ilíaco se lateraliza un poco y aparece este signo de la espuela. Esa es la explicación pues, más breve o concisa de esto. Fractura transversa con pared posterior, fractura de pared posterior más columna anterior, fracturas en T, fractura de columna anterior más hemitransversa posterior. Voy pasando rápido porque ahora vamos a cómo simplificamos y cómo sistematizamos esta clasificación, porque pues son 10 patrones de fractura, son cuestiones bastante complejas para uno entenderlos así de entrada. Entonces, en este artículo el doctor Dreising nos invita a hacer un paso a paso sistemático en la clasificación de estas fracturas. Primero lo que vamos a hacer es clasificarla dentro de 3 familias: las fracturas transversas, las fracturas de columna y las fracturas de paredes. Entonces, en la familia de las fracturas transversas, lo primero que vamos a encontrar pues un trazo simple o un patrón simple de fractura transversa, o lo podemos asociar dependiendo de lo que vayamos encontrando: fracturas en T, fracturas con columnas posteriores, fracturas transversas con ceja o con pared posterior, y ahí vamos subclasificándola dentro de esa misma. La segunda familia son las fracturas de las columnas, puede ser de la columna posterior o de la columna anterior, y ya ahí vemos si es fractura de las dos columnas, una fractura de la columna anterior más hemitransversa posterior, o una fractura de la columna posterior con ceja. Y las fracturas, la tercera familia es la fractura de las paredes, que es la pared posterior o la pared anterior. Esa es la forma como más breve y simplificada para clasificar las fracturas de acetábulo. Este artículo nos indica que esta imagen nos indica que el doctor Letournel y Judet, desde que dieron su clasificación, siguen vigentes hasta nuestra época. Ellos, en su estudio, el doctor Letournel encontró que en 939 pacientes la fractura con mayor frecuencia era con un 23.7% la de la pared posterior. Le seguía con un 19.5% la fractura transversa más pared posterior. Y el doctor Giannudis trató de reproducir el artículo o el estudio del doctor Letournel, pero ya con mayor cantidad de pacientes, en el 2005, con 3.670 pacientes, y encontró que las incidencias eran realmente similares. Miren que la pared posterior igual 23.6%, la fractura que le seguía era la transversa más pared posterior con 17%. Entonces, seguimos vigentes con los conceptos que nos regalaba Letournel en esos momentos. Entonces, cuando vamos a enfocar un paciente o cuando vamos a tratar un paciente con fractura de acetábulo, tenemos que recordar que no es solamente como dice el anestesiólogo que nosotros andamos, que es there is a fracture, I need to fix it. Hay que ver más allá de la fractura. There is a fracture, el paciente tiene una fractura y está inestable, está estable, es una fractura de pelvis también, entonces tenemos que tratarlo como tal. Para eso, el World Society of Emergency Surgeons nos regala estas guías, esta clasificación, en la cual ellos clasifican los pacientes con trauma menor, trauma moderado y trauma severo. Ellos lo clasifican como menor cuando el paciente está hemodinámicamente estable y mecánicamente estable. Estos pacientes realmente los vamos a manejar por medio de observación. No les vamos a hacer ningún tratamiento ni quirúrgico ni médico de urgencia, sino observarlo. El paciente con trauma moderado es un paciente que está hemodinámicamente estable, pero mecánicamente inestable. O sea, una fractura con una clasificación de Young y Burgess que nos indica que tiene una pelvis inestable. Entonces, ese paciente hay que hacerle algún procedimiento, ya sea colocarle un fijador externo o colocarle un C-clamp o colocarle una funda pélvica de urgencia para que no se nos vaya a inestabilizar el paciente.
estos pacientes o este grupo de pacientes, en el cual puede encajar también las fracturas de acetábulo, son los pacientes que se benefician de hacerle una fijación temprana, una fijación interna temprana. Y los pacientes severos que ellos clasificaban son pacientes que están hemodinámicamente inestables con cualquier característica mecánica de la fractura, ya sea inestable o estable. Esos pacientes deben ser llevados de emergencia a colocar un fijador, una funda pélvica, y en caso tal de que no mejoren el sangrado, hacerle el packing preperitoneal o hacerle la angioembolización o cualquier otro procedimiento que sea necesario. Ya pasando un poco de eso y metiéndonos más en el tema del acetábulo, los criterios de imágenes para un manejo conservador, entonces tenemos que tener en cuenta la superficie de carga sin compromiso, o sea, el arco del techo del acetábulo o el arco subcondral del acetábulo. El desplazamiento menor de 2 milímetros, la ausencia de impactación marginal, articulación que esté estable, definida como una articulación con una pared posterior menor de 20% de compromiso de ella, y la ausencia de cuerpos libres articulares. Cuando tenemos un paciente con una pared posterior con más del 20%, pero menos del 50% de compromiso, también podríamos decir que está estable, pero hay que llevar al paciente, o con estos criterios, con cualquiera de estos criterios ausentes, hay que llevar al paciente a un examen bajo anestesia. Estaría indicado hacerle una movilización de esa pelvis bajo anestesia con estrés y tomarle imágenes para ver si eso es estable o es inestable. El doctor Mata en 1986 nos habla del arco del techo, el ángulo del arco del techo. Entonces, él los evaluaba en la radiografía AP, en la radiografía ilíaca oblicua y en la radiografía oblicua obturatriz. Él trazaba una línea del centro del acetábulo hacia arriba o hacia superior y una línea del centro del acetábulo hacia la fractura y nos mostraba un ángulo, que es este que tenemos acá. Entonces, si este ángulo está por encima de 45 grados, se dice, o él decía, o él encontró que tenía mucho compromiso del techo, perdón, y era muy inestable esa pelvis, ese acetábulo. Había que fijarlo, había que reducirlo y fijarlo. Y nos simplifica en el 1993 el doctor Olson y el mismo doctor Mata, con la tomografía computarizada con proyecciones tridimensional y nos explica qué es el arco subcondral. El arco subcondral no es más que ese concepto traspolado a la tomografía. El concepto de que si tomamos un punto, el punto más superior del arco o del techo del acetábulo, que es donde recibe más carga el acetábulo, hacia 10 milímetros abajo, de aquí del punto de 10 milímetros abajo hacia los bordes del techo del acetábulo hay 45 grados. Entonces, si nosotros encontramos una fractura en cualquier parte de estos 10 milímetros, se considera que el paciente tiene una fractura, así sea que esté reducida la fractura, es una fractura que es altamente inestable y necesita ser fijada. Otros criterios quirúrgicos, otros criterios de reducción y fijación son este signo, que es el signo de la gaviota, que indica que hay impactación marginal del acetábulo. Por lo general es cuando hay una fractura o un compromiso postero superior del acetábulo, la cabeza impacta sobre este punto y pues ahí nos muestra este signo de la gaviota. Otro compromiso mayor del 50% de la pared posterior del acetábulo, o cuando hay luxaciones y cuerpos libres intraarticulares. Otro punto clave para el tratamiento de los pacientes son los abordajes. Entonces, esto es muy debatido, mucha gente usa uno, otro, usa varios combinados, pero los abordajes descritos son estos: el posterior o de Kocher-Lagenbeck, el ilio inguinal o también llamado las ventanas de Le Tournelle, el estopa modificado, abordajes extendidos iliofemorales y los abordajes percutáneos. Los abordajes extendidos ya no se están usando porque eran demasiado, había que hacer demasiado desperiodización y demasiada lesión de tejidos blandos para estos abordajes, y realmente con los otros abordajes o combinando diversos abordajes ha sido más beneficioso, y realmente esto producía muchas complicaciones como infecciones, sangrado, el paciente se choqueaba o incluso la osificación heterotópica posteriormente.
daba buenos resultados en la fijación, pero malos resultados dentro de las complicaciones, entonces ya se están yendo en desuso. El abordaje de Kocher-Lagenbeck se hace en prono o en decúbito lateral. Existe gente que lo hace en decúbito lateral, pero la recomendación es hacerlo en prono. Desde que el doctor Letournel escribió sobre su artículo, pues nos muestra que es en prono. Se toma como referencia el trocánter mayor y la espina ilíaca postero superior y se hace un abordaje a este nivel. Se libera la fascia lata y el glúteo mayor, se comienzan a ligar los vasos que nos encontremos en el camino, y los rotadores externos, lo que vamos a hacer con ellos es que los llevamos, los retraemos para proteger el nervio ciático que están dentro de nuestro abordaje. Y aquí encontramos, ya cuando nos llevamos los rotadores, encontramos toda la columna posterior. Desde la escotadura ciática mayor hasta la escotadura ciática menor, donde ponemos un retractor de Hoffman y nos facilita la exposición de este. Hay diversas formas de aumentar la exposición del acetábulo a este nivel, que es haciendo, por ejemplo, osteotomías del trocánter mayor o flips del trocánter mayor, quitando el cuadrado femoral, pero pues este es el básico del abordaje, y esto es lo que nos permite llegar al abordaje de Kocher-Lagenbeck, que es toda la columna posterior, y con un dedo podemos tocar la lámina cuadrilátera. No llegamos a verla, pero sí podemos tocarla con el dedo para hacer reducciones indirectas, incluso podemos colocar dispositivos allí que nos ayuden, clamps, para ayudarnos con la reducción de la fractura. El abordaje ilioinguinal, que es un abordaje muy extenso, hace 3 ventanas, una ventana superior o lateral, una ventana media y una ventana medial. Es un abordaje que va desde la sínfisis del pubis aproximadamente 2 centímetros por encima de ella y se extiende hasta la cresta ilíaca. La primera ventana que se realiza es la de la tabla interna del alerón ilíaco, que es una ventana que se realiza desinsertando el músculo oblicuo externo de la cresta ilíaca y yéndonos superiósticamente hasta la articulación sacroiliaca. Nos expone toda la tabla interna del alerón ilíaco. Luego encontramos estas estructuras que es la fascia la fascia del músculo oblicuo externo y el ligamento inguinal, que lo vamos a dividir para encontrar las estructuras neurovasculares en la ventana media, y encontramos las estructuras como los vasos ilíacos y el nervio femoral. Luego encontramos esta estructura que es la facilopectinia, que la tenemos que desinsertar porque eso está insertado ahí en el anillo pélvico, y ahí logramos encontrar o logramos exponer todo nuestro anillo pélvico, retrayendo los vasos hacia medial y el nervio femoral con el músculo iliosoas hacia lateral. Y aquí encontramos las 3 ventanas. La primera ventana de Letournel, la segunda ventana de Letournel, que exponemos todo el anillo pélvico, y la tercera ventana de Letournel, que vamos a exponerlo retrayéndonos el cordón espermático o el ligamento redondo en las mujeres. Y así podemos realizar una reducción y una fijación adecuada de las fracturas. Esto es lo que nos llega a exponer todo el abordaje ilioinguinal, siendo que no nos llega a exponer toda la lámina cuadrilátera. O sea, no llegamos a verla, pero también podemos tocarla y realizar reducciones indirectas de ella. El abordaje de Stoppa modificado fue descrito inicialmente por el doctor René Stoppa. Eso era para usarlo para herniorrafias inguinales o herniorrafias incisionales, perdón. Fue primero descrito para eso en 1974 y luego en el 94 el doctor Cole lo modificó para poder exponer nuestro acetábulo y poder realizar reducciones de esto. Se realiza primero una incisión de Fan Steel, luego identificamos los rectos abdominales, hacemos una incisión sobre la línea media, protegemos nuestras estructuras preperitoneales como la vejiga y nos vamos hacia el lado que vamos a trabajar. Entonces, si vamos a trabajar el lado derecho, nos colocamos del lado izquierdo, porque vamos a ver, la ventana se ve de frente hacia ella. Lo primero que vamos a encontrar allí son la anastomosis entre los vasos ilíacos, que es la corona mortis. Desinsertamos, ligamos esa anastomosis, desinsertamos todo lo que esté en el anillo pélvico y vamos superiósticamente a levantar todo para llegar ahí sí, en este abordaje, el beneficio de este es que nos deja expuesta toda la lámina cuadrilátera. Entonces podemos colocarle sistemas de butres a esa lámina para poder reducir mejor la fractura. Este abordaje por lo general se combina con una ventana lateral de Letournel para exponer el alerón ilíaco.
Bueno, ahora sí, después de haber hablado sobre los abordajes, vamos a hablar sobre cómo elegimos cada abordaje. Entonces, este artículo de estos croatas publicado en el Injury, en la revista Injury, nos revisa brevemente la historia de que el doctor Mata en sus artículos originales hablaba de que estos 6 patrones de fractura era indudable que teníamos que distribuirlos entre un solo abordaje ilioinguinal o un solo abordaje de Kocher-Lagenbeck. Entonces, los patrones anteriores de fractura se iban con el ilioinguinal y los patrones posteriores pues con el Kocher-Lagenbeck. Pero quedaban 4 patrones de fracturas como el patrón de fractura transversa, el transverso con ceja o con pared posterior, el patrón de las 2 columnas y el patrón, el patrón de las 2 columnas, que quedaban por fuera de esto y nos obligaban a hacer abordajes combinados. ¿Qué encontraron ellos? Ellos vieron que de 157 fracturas operadas en un periodo de 25 años, hicieron un estudio retrospectivo, de 157 fracturas de acetauro en un periodo de 25 años, un solo cirujano, es experiencia de un solo cirujano, y se dividieron en 2 grupos. El grupo 1 fueron las fracturas operadas del 1988 a 2003 y el grupo 2 de 2003 a 2013. Ellos evaluaron el uso de abordajes en fracturas de tipo transverso, las fracturas de tipo transverso en T, transverso más pared posterior y ambas columnas. Vieron los resultados de estos en reducciones anatómicas y complicaciones. ¿Qué conclusiones evidenciaron ellos? Es que en el grupo 2 casualmente requirieron menos abordajes combinados que en el grupo 1. Entonces ellos decían, y la reducción anatómica y las complicaciones intraoperatorias eran menores en el grupo 2, o sea, en el grupo donde el cirujano ya tenía más experiencia. Entonces el primer concepto que dieron ellos es que la experiencia del cirujano implica el requerimiento de menos abordajes combinados, o sea, podía reducir esas fracturas que eran complejas sin realizar doble abordaje. Mientras que la segunda conclusión fue que en las fracturas de la familia transversa, o sea, las transversas, las T-shape o las transversas más pared posterior, se pueden resolver a través del abordaje de Kocher-Lagenbeck. O sea, solamente con este abordaje podemos resolver esas fracturas transversas, sin necesidad de hacer el ilioinguinal. Pero ellos dieron una excepción. Si el patrón de fractura viene de anterior y superior a posterior e inferior, ese abordaje, ese patrón de fractura tendía a desplazar mucho el acetábulo hacia anterior, o sea, teníamos que realizar en ese tipo de patrón de fractura transverso un abordaje anterior. Y la tercera conclusión que ellos daban en este artículo es que las fracturas de ambas columnas se debería inicialmente abordar por anterior. O sea, si tenemos 2 columnas comprometidas, el abordaje debe ser ilioinguinal o un estopa modificado. Esta es una comparación que hicieron en el Chinese Journal of Traumatology, un metaanálisis comparativo entre abordaje ilioinguinal versus el estopa modificado para fracturas netamente anteriores del acetábulo. De 181 estudios que ellos tenían, solamente 8 estudios finalizaron porque cumplieron los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. El resultado lo vieron en tiempo quirúrgico, pérdida sanguínea, complicaciones tanto tempranas y tardías, reducción y satisfacción del paciente y el Harris-Hipp Score. Las conclusiones, primera conclusión es que había una diferencia estadísticamente significativa que favorecía el abordaje de estopa modificado en cuanto a pérdida sanguínea y menor tiempo operatorio. Eso ya era un plus para el estopa modificado versus el ilioinguinal. Y el segundo es que los 2 abordajes reducían la fractura, daban buena satisfacción al paciente, el Harris-Hipp Score no se modificaba comparativamente y las complicaciones tipo infecciones, osificación heterotópica, lesiones de nervio periférico eran similares. Ellos en este artículo recomiendan hacer abordajes de estopa para fracturas anteriores de la pelvis por estos factores. Bueno, ya habiendo hablado de los abordajes, ¿con qué fijamos la pelvis? Se puede fijar con tornillos, placas de reconstrucción más tornillos, placas de reconstrucción más una placa, un concepto que se llama placa spring, el tornillo o tornillos de lámina cuadrilátera y placas para lámina cuadrilátera. Entonces aquí vemos todo esto que está encasillado aquí nos busca hacer un efecto de botres en ese acetábulo. No vamos a hacer ni compresión,
ni nada de eso, sino hacer un span y un buttress sobre esa lámina cuadrilátera para evitar que la cabeza femoral nos esté empujando y sostener ahí el acetábulo. Entonces, estas son las placas de lámina cuadrilátera que se fijan hacia la pelvis y quedan sosteniendo nada más la lámina cuadrilátera. Estos son el concepto de tornillos de lámina cuadrilátera, que es por medio de un abordaje ilioinguinal o una estopa, realizar el paso de una placa y en los agujeros que estén cerca a la lámina se colocan los tornillos que actúen como un restrictor de ella y quedan más o menos así como vemos en la tomografía tridimensional. Estas son las placas tipo Spring que vienen así prediseñadas, pero creo que aquí no hay y se pueden hacer con placas tercio de caña cortándoles los últimos orificios y son para fijaciones de las cejas del acetábulo o de las paredes del acetábulo y quedan así más o menos como vemos con unos ganchitos agarrando la ceja. Hablando del manejo de las fracturas en los pacientes añosos, o las fracturas acetabulares en los pacientes añosos, en esta revisión de la AOS nos habla de 3 opciones de tratamiento, siendo la fijación percutánea la opción más viable para estos pacientes. Uno, por la disminución de la pérdida sanguínea, porque los pacientes por lo general tienen muchas comorbilidades que impiden que nosotros realicemos unos abordajes tan extensos como los que vemos, y porque pues la calidad ósea tampoco es que dé mucho para hacerle los abordajes tan extendidos. Claro, buscando una fijación percutánea con una adecuada reducción. Estos son los patrones que más se presentan en los pacientes ancianos, patrones con fracturas de la pared anterior y con compromiso, muchas veces, o el patrón más frecuente es compromiso de la lámina cuadrilátera. Este autor, Gary, reporta que aproximadamente a los 2.4 años, el 30.6% de estos pacientes que se realizaron fijación percutánea y realizaron reducción abierta con fijación interna, llegaban a una conversión a un reemplazo total de cadera. Esto en la literatura se ve reflejado más o menos entre un 10 a un 37% de pacientes que se les realiza fijación, pacientes añosos mayores de 65 años que se les realiza fijación, que van para un reemplazo total de cadera posteriormente. Y ya hablando de la artroplastia total de cadera un poco, en las fracturas de acetábulo, podemos encontrar en este artículo de Jauregui unas cuantas indicaciones o unos cuantos indicaciones de cuándo va a fallar una osteosíntesis. En pacientes mayores de 65 años, que es algo relativo porque puede que no falle, una reducción no anatómica es indudable, que debe tener una reducción anatómica el acetábulo. Una luxación de la cadera es mucho más probable que falle esa osteosíntesis, que requiera un reemplazo posteriormente. Desplazamiento mayor a 20 milímetros en la radiografía inicial, impactación más del 40% de la superficie articular y compromiso de la cabeza femoral. Entonces ellos nos brindan este flujograma o este algoritmo. La fractura acetabular tiene conminución severa, osteopenia, daño al cartílago articular, impactación del acetábulo. Si es sí a cualquiera de estas preguntas, debemos hacerle un reemplazo total de cadera asociado a una osteosíntesis. O sea, los 2 procedimientos que es la indicación actualmente. ¿Cuándo hacemos, con respecto a la clasificación de Judet, una osteosíntesis únicamente? Cuando tenemos fracturas simples de pared posterior o de pared anterior. En pacientes ancianos que de pronto tengan o algunos otros patrones de fracturas combinados, es mejor hacerle o está mucho más en pro de hacerle el reemplazo de cadera. Este es el artículo del doctor Peter Giannudis, que es un metaanálisis que él trató de reproducir el estudio de Le Tournelle, y él nos habla de las complicaciones de los pacientes. Las complicaciones en cuanto a la parálisis del nervio periférico traumática van en un 16% más o menos, la parálisis iatrogénica del nervio en un 8%. En su artículo nos muestra que el resultado del paciente y las complicaciones tardías del paciente van a depender mucho de la calidad de reducción, de factores controlables como el tiempo de la cirugía, el abordaje quirúrgico que usemos, las complicaciones locales que tengamos
y las complicaciones sistémicas del paciente. Y hay factores que no son controlables, como la edad, el tipo de la fractura o el compromiso tan severo que tenga ese acetábulo, el daño de la cabeza femoral, las luxaciones posteriores y lesiones asociadas y las comorbilidades del paciente. Todo esto nos va a llevar posteriormente a pues, una revisión, una cirugía de revisión o un reemplazo total de cadera. Ahora sí, entonces vamos a devolvernos al primer caso que vimos. El primer caso que vimos, que era una fractura de acetábulo de un paciente joven con un trauma severo por un accidente de tránsito. Vemos aquí las líneas dibujadas, cómo se pierden esas líneas, o se pierde esa línea, la primera línea de Letournel, que es la línea iliopectinia, que va hacia la escotadura asiática, la línea ilioisquiática. Vemos cómo no se ve ni siquiera, no logramos evidenciar bien la ceja acetabular posterior. Y el techo del acetábulo lo vemos por acá. Entonces, analizando la tomografía, vemos que es un trazo que anterior y posterior es un trazo transverso que probablemente, como lo vimos, puede resolverse por un solo abordaje. Y lo que se hizo fue esto: un solo abordaje y una fijación desde la columna posterior, y logramos una reducción bastante adecuada para este paciente. Este es otro casito que tengo del doctor, cortesía del doctor Carmona, un paciente joven con un accidente de tránsito. Este paciente, por ejemplo, vemos con la reconstrucción 3D un trazo de fractura transverso, pero que va desde lo que estaba mencionando, desde anterior y superior hacia posterior e inferior. Este paciente probablemente vaya a requerir 2 abordajes quirúrgicos o comenzar por el abordaje anterior. Vamos a ver, lo que se le hizo fue realizar una fijación inicialmente por posterior, y además se veía que había permanecía o persistía el desplazamiento anterior de ese acetábulo, y lo que se hizo fue adicionarle una placa anterior, y vemos una reducción bastante adecuada y bastante anatómica de ese acetábulo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por prestar atención.